Buenos días, ingeniero. A continuación, el tema función inyectiva, sobreyectiva, biyectiva o inversa. A continuación, empezaremos definiendo qué es la función inyectiva. Recordemos que para que algo sea una función en matemáticas, aquí tendremos dos conjuntos de números. Y para que sea una función, cada elemento del conjunto dominio le corresponde una imagen. Recordando que este conjunto es el dominio y este conjunto es el rango o punto de llegada. Para nosotros identificar si una función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, vamos a ver lo que sucede en el conjunto de llegada. Entonces empezamos. La función inyectiva nos dice que a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida. Cuando nos dice como máximo un elemento, se refiere a que puede corresponderle 0 elementos o un elemento, como podemos observar en este ejemplo. Al 1 le corresponde 0 elementos, al 2 un elemento, al 3 un elemento, al 4 un elemento y al 5 un elemento. Entonces esta es una función inyectiva. Para que no sea inyectiva, a cualquier elemento del conjunto de llegada le van a corresponder 2 o más elementos. Para entender mejor esto, vamos a identificar en las siguientes gráficas si las funciones son inyectivas o no son inyectivas. Algo muy importante es que vamos a mirar cuál es el conjunto de llegada y cuál es el conjunto de partida. Y para eso vamos a mirar de reales en reales. Entonces, como nosotros estamos mirando qué sucede en el conjunto de llegada, vamos a ver el eje de las y el gráfico en Y. Entonces, para nosotros también identificar si una función es inyectiva, vamos a ver que la gráfica solamente sube, sube, sube o solamente baja, baja. Vemos que aquí la gráfica, en esta y en esta gráfica, vemos que solamente sube, sube, sube. Aquí también sube, sube, sube y sube. En esta gráfica vemos que la gráfica baja y sube. Otra forma de identificar si la función es inyectiva o no, vamos con la ayuda de una recta o una regla, vamos a ubicar en el número 4 del eje de las y vemos que aparentemente le corresponde 0. ¿Por qué digo que aparentemente le corresponde 0? Ya que esta gráfica está hacia el infinito y en algún momento va a llegar a topar o acercarse al número 4, pero en la gráfica vemos que le corresponde a 0. Ahora si le ponemos en el menos 1, vemos que le corresponde una vez a la gráfica. Si le ponemos en el 2, vemos que también le corresponde una vez a la gráfica. Entonces esta es una función inyectiva. Ahora, si nosotros ponemos en el eje de las y el número 8 en esta gráfica, vemos que le corresponde una vez a la gráfica. Ahora, si le ponemos en el número menos 4, vemos que le corresponde una vez. En el 2 vemos que le corresponde una vez. En el 3 vemos que también le corresponde una vez. Esto sería una función inyectiva. Ahora, si nosotros colocamos en el número 6, en esta gráfica, en el eje de las y, vemos que le corresponde dos puntos. Una y dos correspondencias en la gráfica. Esto ya no sería una función inyectiva. A continuación, vamos a ver qué es una función sobreyectiva. Algo para que no se nos olvide qué es una función sobreyectiva, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Vamos a escribir no y vamos a subrayar sobra. ¿Pero qué nos sobra? Nos sobra del conjunto de llegada. Para entender mejor qué quiere decir eso, vamos a leer qué dice el concepto. Dice que una función sobreyectiva nos dice que a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde por lo menos un elemento del conjunto de partida. Cuando nos dice por lo menos un elemento, se refiere a que debe corresponderle uno o varios elementos. Como podemos observar en estos ejemplos, al 1 le corresponde un elemento, al 2 le corresponde un elemento, al 3 le corresponde un elemento y al 4 le corresponde un elemento. En este otro ejemplo, podemos ver que al 0 le corresponde un elemento, al 1 le corresponde dos elementos y al 2 también le corresponde dos elementos. Eso no importa cuántas correspondencias tenga, ya que lo importante es que no sobra. Entonces, a continuación vamos a ver en el siguiente gráfico si esta función es sobreyectiva. Si nosotros utilizamos la regla y ponemos en el número 6, vemos que le corresponde una vez al gráfico. Ahora, si ponemos en el 2, vemos que le corresponde dos veces, aquí y aquí. No pasa nada, ya que debe corresponderle una o dos o varias veces.
Ahora, si ponemos en el menos 1, vemos que también le corresponde 2 veces en la gráfica. Si ponemos en el menos 4, vemos que le corresponde una vez. Y así sucesivamente, hacia el infinito negativo y hacia el infinito positivo. A continuación, vamos a ver qué es una función biyectiva. Como su nombre lo dice, bi, de 2. ¿Pero qué significa esto? A una función será una función biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Observémoslo en este ejemplo. Dice que debe ser inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Entonces, para que sea inyectiva debe corresponderle como máximo un elemento. Vemos que le corresponde 1, le corresponde 1 y le corresponde 1. Y para que sea sobreyectiva, recordemos que no sobra o que le corresponde por lo menos un elemento. Y aquí vemos que no sobra y le corresponde también por lo menos un elemento. Entonces esto sí sería una función biyectiva. Ahora en el gráfico, con la ayuda de la regla, ponemos en el número 8, vemos que le corresponde una vez en el gráfico. Si le ponemos en el número 2, vemos que le corresponde una vez en el gráfico. Si le ponemos en el número menos 4, vemos que le corresponde una vez en el gráfico. Y así sucesivamente hacia el infinito negativo y positivo. Ahora, pasemos a ver qué es una función inversa. A la función inversa se le representa con la letra f-1, como podemos observar aquí. También nos dice que lo que hace la función f, la inversa lo deshace. Eso lo veremos más adelante. También nos dice que no se puede calcular la inversa de cualquier función, pero se puede calcular la inversa de una función biyectiva. En estos dos ejemplos explicaremos mejor qué es la función inversa y lo que nos quería decir con lo que la función f hace, la inversa lo deshace. Imaginemos que aquí tenemos dos máquinas. Aquí tenemos la función f y la función inversa. Vemos que aquí tenemos 2x, la inversa sería x sobre 2. Entonces, si nosotros ingresamos un número en vez de la x, como por ejemplo el 5, decimos 2 por 5 es igual a 10. Ahora, si este resultado lo ingresamos en la inversa, vemos que 10 entre 2 es 5. Entonces, lo que hace la función inversa es como que devolver el proceso. Veamos este otro ejemplo. Tenemos aquí en esta máquina x más 3. La inversa sería x menos 3. Ahora, si nosotros ingresamos un número como por ejemplo el 7, 7 más 3 es igual a 10. Ahora, si este resultado, que sería el 10, le ingresamos a esta máquina, vemos que 10 menos 3 es igual a 7. A continuación realizaremos un ejemplo para entender mejor. Dice, sabiendo que f de 2 es igual a 4, f de 3 es igual a 5 y f de 4 es igual a 10, hallar la función inversa de 4, 5 y 10. Entonces aquí nos dice que f de 2 es igual a 4. Dice que f de 3 es igual a 5. Y que f de 4 es igual a 10. Entonces, vemos que tienen correspondencias y hacemos una recta y hacemos una recta. Entonces, nos dice que para poder sacar la función inversa debemos ver si es primeramente biyectiva. Vemos que le llega como máximo un elemento y vemos que no sobra. Entonces, sí es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, para sacar la inversa, sabemos que es como devolver el proceso. Entonces, hacemos. Este sería f menos 1 que se le representa a la inversa. Entonces, la inversa de 4 sería igual a 2. La inversa de 5 sería igual a 3. Y la inversa de 10 sería igual a 4. Muchas gracias.